Y el mundo tiene una estrategia muy interesante, hermanos, que tiene que ver con el deleite, el placer. Y estamos mirando y hemos visto varios pasajes que nos enseñan que el enfocarse en el deleite, en el placer de esta vida, cuando es nuestra meta vivir para disfrutar, para gozar, que no necesariamente tiene algo de malo, pero cuando ese es nuestro enfoque en la vida, entonces vamos a alejarnos de Dios. Miren Santiago capítulo 4, ahí estamos. Vamos a mirar rápidamente, hacer un pequeño repaso y luego avanzamos con nuestro estudio de esta mañana. Santiago 4, versos del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará, y Él os exaltará. La palabra pasiones en Santiago capítulo 4, versículo 1, pasiones lleva la idea de algo que tiene que ver con un deleite, un placer, un sufrimiento, digamos, algo que nos aflige grandemente, ¿no? Algo que queremos deseo, ¿no? Algo que anhelamos profundamente. Y cuando uno mira la palabra de Dios, en cuanto al placer, en cuanto al deleite, de alguna manera uno puede ver que aunque no necesariamente son cosas negativas, sí nos pueden alejar de Dios. Lucas 8:14 habíamos visto cómo es que los afanes y las riquezas y los placeres de la vida pueden ahogar la palabra de Dios. Un corazón que ha puesto como prioridad el placer, el disfrutar, el gozar de la vida, ahoga la palabra de Dios. Ahora, usted me dirá: pero pastor, el gozar de la vida no necesariamente es malo. Cierto, no es malo. Y creo que hasta cierto punto hay cierto grado de necesidad de descansar, de disfrutar. No tiene nada de malo comer algo rico, gastar algo en algo sabroso, o comprarse algo para agasajarse, digamos así. Pero hay cristianos que han hecho de eso su vida, su meta. Y lamentablemente eso nos aleja de Dios. Y eso estamos mirando. Cómo es que el mundo con sus deleites nos atrapa y nos puede ir acercando a Él. Cual Lot pone sus tiendas cerca de Sodoma, así nos va acercando. Y es un deleite de este mundo, aunque sea bueno, aunque sea noble, es un deleite que debemos mirar con cuidado. Miren Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Note que no es solo una persona que
que se deleita, sino una persona que es esclavo de ese deleite. Segunda de Pedro 2:13, mire lo que dice: recibiendo el galardón en su injusticia, y está hablando de personas malas, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias sin manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces, una característica de alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, según Pedro, es que es una persona cuya delicia es gozar de los deleites cada día, ¿no? Alguien que no quiere servir a Dios, sino que su primer lugar, su prioridad es disfrutar. Santiago 4:3, ahí mismo dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y noten que el motivo de sus oraciones es tener más para disfrutar más. No es Dios lo que... Bueno, según los textos que estado mirando, hermanos, el placer, el disfrutar de las cosas de esta vida, puede alejarnos de Dios, puede afectar a los creyentes. Es decir, podemos los creyentes empezar a vivir una vida doble o hasta apartarnos de Dios y colocar a Dios en segundo plano porque anhelamos disfrutar de lo material. ¿Puede haber eso? Estas pasiones combaten en nuestros miembros, batallan en nosotros. Estas pasiones luchan en nosotros. Entonces uno tiene que pensar, a ver, los pleitos entre los seres humanos tendrán que ver con la obtención de algún placer en este mundo. ¿No ha habido guerras por algo material? ¿La gente se pelea por disfrutar más? Ahora que están de moda los días de compras, ¿no? No vemos escenas en esos viernes negro, no sé cómo se llaman, ¿no? Cómo es que la gente se endeuda o cómo es que la gente pelea por sus cosas. El placer o los placeres de esta vida generan en nosotros algo que se llama codicia, ardor, envidia, incluso oraciones por envidia. Cuando éramos niños peleábamos por disfrutar algo. Y eso parece que Santiago está diciendo, ¿no? A veces los niños tienen un juguete y el otro también lo quiere disfrutar y terminan peleándose, algo así, ¿no? Hace poco escuché a alguien que estaba mirando cómo otra persona disfrutaba de algo, no sé, un helado, no sé. Y ella no podía, esta persona, disfrutar de eso. Y ella decía: ¡qué envidia! La envidia es ese sentimiento de insatisfacción, no solo porque uno no tiene aquello que quisiera disfrutar, sino porque ves al otro disfrutarlo. El versículo 2 y 3 de Santiago explica cómo es que ocurre este proceso de cómo buscar el deleite y se convierte en pleitos, guerras. Noten lo que dice Santiago 2 y 3. Santiago 2 y 3, noten lo que dice: codiciáis y no tenéis. Ahí está. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En Santiago 5:6, se acusa a los ricos de haber matado a los pobres, ¿no? Miren lo que dice Santiago 5:5 al 6. Y es que en ese tiempo había una diferencia social muy grande. Miren lo que dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Y versículo 6 dice... no lo tengo. Dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no
os hace resistencia. Entonces sí es cierto que por disfrutar estamos dispuestos a matar, a asesinar. Y hoy día no vemos eso. ¿Cuánta gente por tener algo más hace cosas indebidas? Hace cosas que no agradan a Dios, hace cosas negativas. Tremendo, hermanos, tremendo. Combatís y lucháis, ¿no? Pero no podéis alcanzar, ¿no? No podemos alcanzar eso. Bueno, pedís y no recibís, dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice Santiago 4:3. Y la idea de Santiago 5:5, cuando habla con los ricos, es: habéis vivido en deleites, es dar rienda suelta, ¿no? Vivir, darse una vida de lujo, vivir de jarana, llevar una vida autocomplaciente. Noten, es una persona totalmente entregada a los deleites de este mundo, ¿no? Y que es su prioridad, que es su deleite, como dice 1 Timoteo 5:6, hablando de algunas damas: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Están entregados, son esclavos de esto. Por eso no estamos diciendo que disfrutar es malo. Lo que estamos diciendo es que puede haber esa tendencia a esclavizarnos de estos placeres, a atarnos a esto material, a criar a nuestros hijos, a pensar en que la vida es disfrutar, cuando la vida es servir a Dios, ¿no? ¿Qué hizo este joven, el hijo pródigo? No muchos días después, dice Lucas 15:13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿no? O sea, esa es la idea, se entregó a los placeres. Lucas 16:19 habla del hombre rico. ¿Qué dice? Que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía banquete cada día con esplendidez. La meta que estamos hablando aquí, parece que Santiago está hablando con personas que han puesto en su mente, en su corazón, la meta es disfrutar. Estamos entregados a esto, es nuestro anhelo, nuestro reto, nuestro deseo. Trabajamos para ello, nos levantamos para ello, logramos para ello. Todo es para el placer. Y muchos dicen que estamos viviendo en una sociedad así. ¿Y cuántos creyentes estaremos también viviendo en una vida así? Buscando solo el disfrutar, y sacrificamos a Dios por disfrutar. Sacrificamos a Dios por disfrutar. Miren lo que dice Hebreos 11, ¿no? Hebreos 11, 24, 25. Miren lo que dice de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y note lo que dice el 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Deleites temporales del pecado. Y es que al acercarnos al mundo, al querer buscar esos placeres, de alguna manera, tarde o temprano, nos vamos a crear actitudes negativas como la envidia y otras más, o vamos a estar afanados, turbados, con solo esa meta de la vida, con solo ese afán, con solo ese plan, lograr tener para disfrutar. Lograr tener para disfrutar. El materialismo, el hedonismo, la búsqueda del placer, todo eso tiene su razón de ser en lograr tener para disfrutar. Y ese no es el propósito de la vida, hermanos. El cristiano, aunque puede y debe disfrutar de las cosas de esta vida, ¿sí? Dios ha hecho todo bonito, todo hermoso,
nos ha dado habilidades para hacer cosas ricas, agradables. La Biblia dice que podemos disfrutar de todo lo que Dios ha creado, ¿no? En el matrimonio podemos disfrutar del cónyuge, de los hijos, podemos disfrutar de los bienes que Dios nos da, pero el deleite mayor del cristiano debe ser Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nuestro mayor placer debe ser en Dios. Nuestro mayor afán debe ser deleitarnos en Dios. En un matrimonio, queridos hermanos, el deleite sexual, el placer sexual es algo que se debe obtener el esposo entre esposos, el esposo de la esposa y la esposa del esposo. ¿Qué pasa si el esposo o la esposa buscan el deleite sexual, el deleite conyugal, en otra persona que no es su cónyuge? ¿Cómo se llama eso? Cuando alguien busca el deleitarse en otra persona que no es su cónyuge en el matrimonio. Eso se llama adulterio. Santiago toma esa figura como que el Señor es nuestro esposo y nosotros debemos deleitarnos en Él. Cuando nosotros ponemos a otra ser, a otra persona, a otra cosa como nuestro mayor deleite, de alguna manera estamos encontrando nuestro deleite en algo más que Él. Estamos cayendo en adulterio espiritual. ¿Qué dice Santiago? Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué somos adúlteros, hermanos? Cuando el placer, el deleite en lo material y físico se convierte en mi propósito de vida, entonces estoy colocando al mundo como mi amo, como mi Señor. Y entonces en ese sentido estoy cayendo en un adulterio espiritual. Porque ya no estoy encontrando en Cristo, en Dios, mi mayor deleite, sino estoy encontrando mi deleite en una forma que no agrada a Dios. Me estoy alejando de Dios. Una forma práctica. ¿Cuántos de nosotros encontramos deleite en la tecnología, por ejemplo, ¿no? Es algo que nos deleita, pero a tal punto que ya no leemos nuestra Biblia. A tal punto que podemos pasar horas y horas viendo videos del Facebook, por ejemplo. Qué placer, ¿no? Reírnos, dándonos un relajo ahí, pero nunca abrimos la palabra de Dios. Qué placer, ¿no? Da de alguna manera, ¿no? El comer una comida rica, ¿no? El tener allí hoy día domingo, ¿no? Haber preparado algo sabroso. Pero ¿cuántos de nosotros hace tiempo que no disfrutamos de Dios? Y nos madrugamos para cocinar, nos terminamos cansados para hacer esa rica comida, afanados por disfrutar, que no necesariamente tendría algo de malo, pero dejamos a Dios por el disfrutar de este mundo. Y no debe ser así. Las cosas tienen que tener su lugar. Las cosas tienen que tener su lugar. Porque si no, estamos cayendo en esto de hemos sido seducidos por este mundo. Este mundo es muy hábil con nosotros. No nos seduce, no se presenta en una forma negativa. Se presenta en una forma atractiva. El Espíritu mora en nosotros, hermanos. Versículo 5 dice que el Espíritu mora en nosotros y que nos anhela celosamente, ¿no? Nos anhela celosamente, ¿no? Es la idea. El Espíritu es como decir, es el Dios, pues, ¿no? Es nuestro esposo, digamos así, es nuestro amo, nuestro dueño, ¿no? Y Él anhela
anhela a nosotros, ¿no? Vivimos en un mundo caído, hermanos, donde lo mejor de Dios para nosotros por la sociedad es a menudo incluso pervertido, no se malogra. Y aún los mejores deleites pueden, hermanos, convertirse en cosas negativas. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser que nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos venido deslizando y ahora nuestro enfoque en la vida es lo material. Estamos inculcando en nuestra familia, tenemos que hacer esto. La meta es disfrutar. Y vemos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos que se alejan de Dios porque tienen que tener, porque tienen que disfrutar, tienen que gozar de la vida. Y nos sentimos gozosos y sacamos pecho porque tenemos para disfrutar, pero estamos lejos de Dios. Estamos lejos de Dios. Y eso no está bien. Si nosotros estamos cayendo en alguna forma de adulterio espiritual, es decir, estamos obteniendo nuestro deleite de algo que no es Dios y estamos dejando a Dios de lado por ese deleite, entonces tenemos que reflexionar. ¿Qué dice el versículo 6? Pero Él da mayor gracia. Santiago 4:6. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como Dios da gracia a los humildes, humillémonos delante de Dios, dice Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Espérate. Hablaba del mundo y ahora lo metió al diablo. ¿Qué tiene que ver el diablo? Si estaba hablando del placer, del deleite que encontramos en el mundo. Lo más lógico es que Satanás, que controla este mundo, utiliza el placer de este mundo para deslizarnos, para hacernos caer, para hacernos tropezar. Y entonces, como jugando, uno ya se ve que no puede buscar a Dios, no puede hacer su devocional, no está orando, pero sí está disfrutando. Ese es el punto. Nos estamos alejando de Dios por las cosas de esta vida. Entonces ahí sí está trabajando Satanás. No nos acordamos la Biblia, no meditamos en un pasaje, pero sí estamos afanados, preocupados, turbados, porque tenemos que tener para disfrutar. Y eso, queridos hermanos, de alguna manera nos expone a los ataques de Satanás. Satanás está atacándonos y lo hace a través también del placer de este mundo. Versículo 7 decía, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay que decirle adiós a la vida hipócrita, a una vida donde uno dice que ama a Dios, pero en realidad nunca busca a Dios, nunca le sirve, nunca le sigue. Lo único que hace es vivir para este mundo. Los de doble ánimo, hay que dejar ese doble espíritu, ese doble cara y arrepentirnos de verdad, acercarnos de verdad a Dios, limpiar las manos. Hermanos, no, el pecado es el pecado. Y el estar lejos de Dios por lo material no es bueno. No es bueno. Incluso Santiago dice, afligíos y lamentad. Dejen de disfrutar. Vuestra risa, vuestro disfrute se convierte en lloro. Y vuestro gozo, vuestro placer se convierte en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Debemos arrepentirnos. Es lo que está diciendo Santiago. Si usted, si yo estamos dejando a Dios por algo material, por algo temporal, debemos reflexionar. Eso no está bien. Debemos buscar a Dios. Debemos utilizar las cosas que Dios nos da en su lugar. Pero Él debe ser nuestro mayor deleite. Él debe ser nuestro mayor placer. Él debe ser nuestro mayor anhelo. Y si un día tenemos que sacrificar el disfrutar por Dios, debemos hacerlo. Debemos hacerlo para la gloria de Dios.
debemos esforzarnos por la gloria de Dios. Y si en algún momento eso nos lleva a un punto donde no podemos disfrutar de algo que Dios nos ha dado, donde no podemos de alguna manera gozarnos en algo que Dios nos ha permitido, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pero para nada dejemos a Dios por lo material, por lo terrenal, por lo temporal. Y en esta pandemia, ¿cuánto más? ¿Cuántos de nosotros en esta pandemia, aunque estamos en casa, aunque estamos de alguna manera limitados para salir, nuestro corazón sigue divagando por las cosas de este mundo? No leemos nuestra Biblia, no buscamos a Dios, no somos diligentes en nuestra vida espiritual, pero sí estamos afanados, preocupados por lo terrenal. Debemos, hermanos, cuidar nuestra vida espiritual, y si nos damos cuenta que estamos fallando, reflexionar. Pastor, entonces, ¿lo material no importa? Claro que importa. Nos levantamos cada día, tenemos que alimentarnos, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que cuidar el hogar, etc. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, pero en su lugar, en su momento. Dios tiene su lugar en tu vida, tiene su lugar en tu horario, tiene su lugar en tus actividades. O le damos el último lugar o no hay lugar para Él. Eso es lo que estamos diciendo. Así que si algo no estamos haciendo, cuidado. Quizás estamos viviendo como mundanos, buscando las cosas de este mundo, lejos de Dios. Y es por eso que estamos fríos, apagados espiritualmente. Que Dios nos ayude y nos ayude a reflexionar, porque estamos a merced de Satanás. Satanás está alerta. Y si nosotros nos sometemos a Dios, le obedecemos, luchamos por serle fieles a Él, aunque tengamos que dejar de disfrutar en algún momento. Qué bueno. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Padre, oro para que nos ayudes a tener ese corazón, ese anhelo, ese deseo de que tú seas lo primero en nuestras vidas. Que no sea este mundo, que no sean las cosas de este mundo, lo material, las posesiones, sino que tú seas lo primero. Es necesarias muchas cosas, pero Padre, tú estás en primer lugar. Ayúdanos, Señor, porque todos somos seducidos, Padre, todos somos atacados, bombardeados por el consumismo, por el materialismo, por el que primero es el yo. Ayúdanos, Señor. Primero estás tú, tu gloria, tu honra. Ayúdanos, Padre, a reflexionar en ello. Y si hay algún hermano, alguna creyente, algún creyente que está, Señor, lejos de ti, hazle ver, Padre, hazle reflexionar que si está lejos de ti es por las cosas de este mundo. Que vuelva a ti, Señor. Que vuelva a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, que somos pecadores, Padre. Y danos esa oportunidad, Señor, de darnos cuenta de nuestra vida y que no seamos destruidos por Satanás, Señor. Gracias te doy, Padre, por este tiempo. Ten misericordia de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.